Bienvenidos a BrainTech. En este nuevo video vamos a analizar brevemente la diferencia entre variables de clase y variables de instancia. Bien, previo a ello vamos a repasar algunos conceptos como el concepto de clase, el concepto de variable de clase, variable de instancia, luego variables mutables y no mutables. Bien. Una clase es una abstracción del mundo real. Provee los medios para agrupar datos y funcionalidad. Luego tenemos variables de clase y variables de instancia. Las variables de clase son variables que se van a compartir entre todas las instancias de una clase. Y una variable de instancia va a ser una variable que va a caracterizar en forma única a una instancia en particular. Luego tenemos variables mutables y variables no mutables. Las variables mutables se pueden modificar, es decir, el contenido de la variable se puede modificar, a diferencia de las variables no mutables, que al modificar una variable no mutable directamente se crea una nueva variable con una nueva dirección en memoria. Bien, teniendo esos conceptos, vamos a entonces a declarar una clase y vamos a crear un pequeño programa para poder ejemplificar esto. Bien, clase persona. Perdón. Recordemos que en el diseño de una clase hay que tener en cuenta aquellos atributos que van a caracterizar a la clase y aquellos atributos que van a ser propios de cada instancia. Por ejemplo, en la clase persona tenemos una variable de clase que puede ser tipo mamífero. Todas las personas son mamíferos. Luego vamos a declarar un método que va a ser el constructor y aquí vamos a declarar atributos que van a ser propios de cada instancia, como por ejemplo el nombre, apellido, por ejemplo, y correos electrónicos o correo electrónico. Vamos a nombrarlo email. Bien. Ahora vamos a crear instancias de esta clase. Vamos a llamar la primera instancia Juan. Segunda instancia se va a llamar Pedro. Ahora vamos a asignarle un nombre. O podríamos hacer lo siguiente. P1 de persona 1. P2 de persona 2. Entonces a P1 le vamos a agregar un nombre. Juan. Luego a P1 le vamos a asignar un apellido. Vamos a poner Smith. P1 le vamos a agregar. Tiene un email. .com. Bien, luego vamos con P2. Vamos a agregarle un nombre. Va a ser Pedro. Vamos a agregarle un apellido. Pérez.
y un correo electrónico. Bien. Entonces, vamos a explicar brevemente acá el código. Acá creamos dos instancias de la clase persona y a esta variable o estos atributos que están acá definidos le hemos agregado valores. Entonces, P1 tiene como nombre Juan, el apellido Smith y el correo electrónico este. Y acá en forma similar con P2, que es la segunda instancia que creamos de esta clase persona. Bien, esta sería una correcta implementación. Ahora, cuando no se hace una diferenciación entre variables de clase y variables de instancia, cuando no se tienen claro que estos van a ser atributos que van a caracterizar a esta instancia, a este objeto, y no se hace un correcto diseño, puede traer esto problemas o comportamientos no deseados. Supongamos que esta persona, en vez de tener solamente un correo electrónico, tuviese una lista de correos electrónicos. Y nosotros, en forma indistinta, creamos acá un atributo que se va a llamar lista email. Y ahora le agregamos un par de correos electrónicos a cada uno de ellos. Lista email.append y ahí agregamos juan2 arroba yahoo.com. Juan3 tiene varios correos electrónicos de esta persona. Y acá hacemos lo mismo con Pedro. Entonces, pedro arroba mail.com. Y acá Pedro Pérez arroba yahoo.com. Ahora acá hemos creado una lista de correos electrónicos. Entonces, cada una de estas personas puede tener cantidad indefinida de correos electrónicos. Y ahora vamos a imprimir por pantalla esto. Naturalmente, lo que nosotros esperaríamos es que cada objeto no comparta los datos de otro objeto, en particular aquellos atributos que deben identificar en forma única a cada uno de ellos. Entonces acá lista correos Juan P1 punto lista correos Pedro P2 y vamos a mostrar esto por pantalla. Bien, acá es donde ocurre el problema que mencionábamos anteriormente. Vemos que Juan, bueno, acá nos hemos equivocado, Juan tiene no solamente en su lista sus propios correos electrónicos, sino que está compartiendo los correos electrónicos también de Pedro. Y lo mismo pasa con Pedro. Tiene sus correos electrónicos y los correos electrónicos de Juan. Bien, ¿por qué ocurre esto? Recordemos que las variables de clase son variables que se van a compartir entre todas las instancias. El problema acá ocurre es cuando en forma particular estamos utilizando variables mutables. Las variables mutables, a diferencia de las variables
no mutables es que podemos modificarlas a estas variables y van a permanecer en la misma dirección de memoria en la cual se inicializaron. Y las variables no mutables, una vez que yo modifico esa variable, se crea una nueva variable en un nuevo lugar en memoria. Supongamos que acá yo agregase otro atributo, por ejemplo, dirección. Y yo lo modifico desde una instancia, pero 1.dirección, pongámosle dir 1 o dir Juan. Y luego acá desde P2 también modificamos dirección. En realidad, cuando yo estoy invocando una variable de clase desde una instancia para modificarla y en forma particular es una variable no mutable, lo que ocurre es que se crea una nueva variable con el mismo nombre, en este caso se llama dirección. La variable que yo estoy invocando es dirección, ¿cierto? Pero se va a crear una nueva variable con el mismo nombre y se va a crear en el espacio de direcciones de la instancia. Entonces ahora voy a tener dos variables. Una va a ser una variable de clase, otra una variable de instancia con el mismo nombre. Pero al invocar esta variable, por ejemplo, al imprimirla por pantalla o para tomar el dato, se le va a dar prioridad a la variable de instancia y no a la variable de clase. Eso es lo que ocurre cuando hay dos variables con el mismo nombre y una es una variable de instancia y una variable de clase. Se le da prioridad a la variable de instancia. Ahora vamos a mostrar algo. Vamos a mostrarlo por acá. Hay un atributo. Ahora lo vamos a explicar. Bien, este atributo dict es un atributo que es propio de cada objeto y va a contener todas las variables de instancia justamente de esa instancia. Entonces, si yo imprimo esto por pantalla, acá tenemos lista variables de instancia Juan. Tenemos nombre. Esto está en el formato de diccionario, o sea, de clave valor o de llave valor. Nombre la llave y Juan, en este caso, el valor de la variable es justamente el valor y el nombre es la llave. Entonces tenemos nombre, tenemos apellido y tenemos correo electrónico, pero no tenemos la variable dirección hasta este momento del programa. Bien, ahora si yo imprimo eso justo después de hacer esta asignación a esta variable de clase que tengo acá, esta variable va a aparecer luego en las variables de instancias. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros habíamos mencionado, bien, acá está, dirección. Nosotros habíamos mencionado lo siguiente, que al invocar una variable de clase no mutable y al modificar su valor, como estamos haciendo acá, no se puede modificar el valor de una variable no mutable. Entonces se crea una nueva variable en el espacio de direcciones de la instancia. Por eso, la diferencia entre una variable mutable y una variable no mutable es esa. Y ahora, no se va a notar el problema cuando se modifica una variable de este tipo desde una instancia. Ahora, el problema sí surge cuando es una variable mutable.
En este caso, como son listas de correos electrónicos, no es tan grave el problema, pero ahora si fuesen datos en los cuales yo tengo que hacer algún tipo de cálculo y tengo toda una serie de objetos que están accediendo a una misma lista cuando no debería ocurrir, me puede traer realmente resultados completamente equivocados, completamente erróneos. Por eso hay que tener en cuenta eso a la hora de declarar variables de clase, variables de instancia. Entonces esto es incorrecto. Hay que tener en cuenta que los atributos deben caracterizar a un objeto. Y hay atributos que se van a compartir entre los objetos y hay atributos que van a caracterizar a un objeto en forma única. Nuevamente, los correos electrónicos no se deberían compartir entre personas diferentes. Cada persona tiene su grupo o su conjunto de correos electrónicos. Lo mismo que la dirección. En este caso. Así que esto lo vamos a borrar. Esto, bueno, acá lo que se podría hacer es crear esa misma variable lista y acá se crea esa variable acá. Entonces ahora el problema que teníamos anteriormente desaparece. Tenemos acá a Juan con sus propios correos electrónicos y a Pedro con sus propios correos electrónicos y no se están compartiendo. Y también vamos a ver que vamos a borrar acá dirección. Vamos a borrar dirección. Vamos a borrar eso. Vamos a imprimir nuevamente. Bien. Ahora, las variables de instancia de justamente de este objeto en particular, que es P1, son nombre, apellido, email y lista de correos electrónicos. Bien, este sería el video de hoy día. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta o consulta pueden dejarlo en los comentarios y próximamente estaremos compartiendo más información con ustedes.